Queremos poner al alcance de tu mano una valiosa información acerca de el texto sagrado. Acércate para que conozcas cómo se conformó el más maravilloso de todos los libros a través del tiempo. Hoy te queremos contar una historia de 6.000 años. No te pierdas este curso multimodular en el que te hablaremos de su origen y transmisión, y también de su corrupción y restauración. Muy buenos días a todos. Es un placer, es una bendición estar con todos ustedes esta mañana y compartir esta parte del curso que tiene que ver con la transmisión dentro del contexto general de la historia del texto sagrado. Vamos a hablar de la transmisión. Vamos a tocar algunos aspectos de la inevitable corrupción que surgió a lo largo del muy largo proceso del copiado, que realmente lleva 1500 años, es decir, desde la presencia de los apóstoles, los primeros escritos, hasta la aparición de la imprenta, a través de la cual se regularizó el proceso del copiado y se disminuyó profundamente el problema de la corrupción, que realmente no se hizo, realmente no fue por dolo, bajo ninguna circunstancia, sino la mayoría de las veces fueron problemas del copiado, propios de una visión cansada, de mala vista, de oído defectuoso. Cuando, por ejemplo, en los escritorios se dictaba a partir de un texto y varios escribas tomaban el dictado y hacían las copias. Bueno, pues vamos a hablar en este proceso de traducción y corrupción refiriéndonos al nuevo pacto. Fue en el contexto de la rápida expansión de la iglesia, sobre todo en sus primeros años, que se desarrollaron lo que hoy conocemos como textos locales. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos locales o tipos de texto que se desarrollaron a lo largo del crecimiento de la iglesia. El evangelio corría, llegaba a todas las regiones del Imperio Romano, a las grandes y a las pequeñas ciudades. Podemos pensar, por ejemplo, en Roma, la gran capital, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Cartago, y todos los lugares alrededor de estas grandes ciudades. Hubo un gran interés y una necesidad muy grande de tener las palabras de Cristo y las palabras de los apóstoles en forma escrita, y había que satisfacer esa necesidad. Y la forma más común y podemos decir única era a través de elaborar copias y enviarlas. Y no solamente nos encontramos nosotros con este fenómeno de la multiplicación de copias, sino que las copias mismas se adecúan a las ciudades, a las localidades de donde se emiten. Y en el proceso de hacer muchas copias adicionales, también se escribían al margen de estas copias, de estos manuscritos, lecturas especiales, glosas, comentarios, interpretaciones, los cuales tendían no a borrarse, sino a conservarse de tal manera que el texto llegó no a disminuir en tamaño, sino más bien a crecer, y a crecer en un tipo de texto que tenía las peculiaridades de la localidad donde se copiaba. Por ejemplo, el uso de determinadas palabras para expresar ciertas cosas que variaban de un lugar a otro. Hoy es posible que identifiquemos
la clase de texto preservado en manuscritos del Nuevo Testamento cuando comparamos sus diversas características textuales con las citas de estos mismos pasajes que se conservan en la patrología cristiana, que residía en los lugares principales, en los centros grandes eclesiásticos de aquellos días. Al mismo tiempo, las peculiaridades del texto local tendían también a diluirse o a mezclarse con otras clases de texto en este ir y venir de los manuscritos y de las copias de un lugar a otro. Un manuscrito del Evangelio, según Marcos, copiado en Alejandría, por ejemplo, y que era llevado a Roma, sin duda alguna que ejercería cierta influencia entre los copistas que en aquel momento estuvieran transcribiendo el texto de Marcos, que era común en Roma. En líneas generales, durante los primeros siglos, las tendencias a desarrollar y a preservar un tipo de texto particular, de texto local, prevalecieron frente a la mezcla de ellos. De esta manera se formaron varios tipos de texto del Nuevo Testamento que vamos a analizar. Y vamos a comenzar con el tipo de texto alejandrino que se desarrolló, noten ustedes, en estos años, entre el 125 y 350, el cual fue seguido por el texto occidental que surgió aproximadamente a comienzos del año 250 y duró algunos años. De este texto occidental provienen las antiguas versiones latinas o la Vetus latina, como también se conoce. De aquí también se desprende la Vulgata latina, hecha en el 382. Y a este tipo de texto le sigue el cesariense, que hace acto de presencia aproximadamente en el año 350. Y podemos nosotros también notar que hay influencias de unos textos, por ejemplo, los más antiguos como el alejandrino y el occidental, sobre el tipo de texto que más tarde apareció, que es el cesariense. De estas combinaciones surge el texto bizantino, que se extiende por un periodo bastante largo, desde el año 500 hasta el año 1500. Periodo de casi 1000 años, los 1000 años que la Gran Bizancio duró como centro del cristianismo del mundo en aquellos años, la Gran Bizancio que fue la reina del mundo, de la que surgieron una multitud de evangelistas, de predicadores, y donde se produjo una gran cantidad de manuscritos. Y de este texto bizantino emerge el Textus Receptus, el famoso Textus Receptus, del que vamos a estudiar un poquito más adelante. En cuanto a la forma, nos encontramos con dos clases de documentos: había rollos y códices, con sus peculiaridades, por ejemplo, las abreviaturas, particularmente de la nómina sacra, y algunas enmiendas en las que notamos la distinta clase de caligrafía que se sobrepuso o se añadió a estos antiguos textos, como lo podemos ver en esta lámina. Notan ustedes cuando dice uso de abreviaturas, lo que está subrayado en rojo son abreviaturas que tienen que ver con el nombre de Dios, con el nombre de Cristo, con el nombre del Padre, con el nombre del Espíritu Santo, los cuales normalmente tomaban un par de letras y una pequeña raya, una pequeña línea sobre ellas. Esto indicaba los nombres de Dios, lo que se ha conocido como nómina sacra. También había enmiendas marginales como la que tenemos aquí, en Marcos 9:29, cómo se añade la palabra ayuno, kenistía, que tenemos aquí en rojo, o cómo se añade en Mateo 23:35, que habla de Zacarías, hijo de Berequías, el cual ciertamente es un error y una añadidura para emparejar, podemos decir, manuscritos entre sí.
Bueno, de esto vamos a hablar también más adelante en el proceso de este curso. Ahora nada más quiero enfocarme en asuntos muy, muy generales como los que estamos viendo hasta este momento. También había, por ejemplo, otros estilos, había también unciales, es decir, manuscritos que eran escritos con mayúscula, y también minúsculos. Un minúsculo es un documento escrito en caligrafía de estilo cursiva. La escritura minúscula se convirtió en la norma para la producción de la escritura manuscrita después del siglo IX, tras lo cual estos manuscritos crecieron hasta superar en número a los manuscritos unciales, casi en la proporción de 10:1. Y esto lo vamos a ver en la gráfica que sigue. Si ustedes van a su Nuevo Testamento griego, los minúsculos se designan generalmente con números arábigos, sin un cero precedente. Aquí tienen ustedes esta gráfica con la distribución de los manuscritos del Nuevo Pacto según el tipo de texto y su datación. Sobresale el cambio, como ustedes pueden ver aquí, de unciales a minúsculos. Aparecen en el proceso del copiado y el cotejo de los manuscritos corrupciones, como veíamos, tales como adiciones o fusiones, como vamos a ver un poco más adelante, glosas, es decir, comentarios marginales o interpolaciones. Gracias a la comparación diligente entre cientos y miles de copias, podemos nosotros identificar cada una de estas cosas. Y esta es una de las tareas fundamentales de la crítica textual, y tenemos un ejemplo magnífico que vamos a pasar a ver en el Códice Washingtoniano. Pero antes quiero que veamos por un momento esta gráfica. Noten ustedes cómo los textos alejandrinos, que decíamos son los más antiguos, fueron muy comunes en el siglo, por ejemplo, tercero al sexto, pero después va disminuyendo su presencia a medida que los años van pasando. El texto occidental dura realmente poco tiempo, se componen pocas cosas con ese tipo textual que vamos a examinar con detalle un momentito más adelante. Y por el contrario, los bizantinos, el tipo de texto bizantino que comienza aproximadamente por el siglo XV, decíamos, crece y crece y crece descomunalmente y llega a ser la forma más aceptada de texto en aquellos años. Bueno, pues decíamos que tenemos aquí este magnífico ejemplo de texto, el Códice Washingtoniano. Fíjense cómo había en varios textos una influencia de otros tipos de texto. Había, por ejemplo, en el Códice Washingtoniano, que es del siglo V, texto alejandrino posterior en algunos pasajes de los evangelios. También tenemos ejemplos de texto occidental en este Códice Washingtoniano, en estas partes que se están señalando aquí, en Marcos y en Juan. Tenemos también restos de texto o presencia de texto cesariense, por ejemplo, en Marcos del capítulo 5, 31 al 16, 20, y también texto bizantino, un texto bizantino inicial, prístino, que lo encontramos en Mateo y en Lucas en estos pasajes que ustedes están viendo aquí. Ahora vamos a pasar a examinar un poco más acerca de los detalles importantes de cada tipo de texto y volvemos a enumerar los diferentes tipos de texto. Comencemos con el texto alejandrino, para que sepan ustedes en qué consiste cada uno de estos tipos. Muchos críticos textuales usualmente consideran a este tipo de texto como el mejor, el más antiguo, el más fiel en la preservación del original. No es difícil distinguir los diferentes tipos de texto, como sucedió con el caso del Códice Washingtoniano, donde pueden distinguirse los 4 diferentes tipos de texto
Y en este caso, las características principales del alejandrino consisten en su brevedad. Es decir, el texto alejandrino es por lo general más corto que las demás clases de texto y no ostenta el grado de pulimiento gramatical y estilístico que caracteriza, por ejemplo, al tipo de texto cesariense y, por supuesto, en mucho mayor grado, el texto bizantino. Hasta tiempos relativamente recientes, los dos principales testigos de este texto alejandrino eran el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que son manuscritos en pergamino del año 300, 330, 350 después de Cristo. Sin embargo, con la adquisición y el descubrimiento de los papiros Bodmer, de manera especial el papiro 66, el papiro 75, ambas copias muy cercanas al final del siglo II de nuestra era, pues tenemos evidencia de que el tipo de texto alejandrino puede ser retrotraído hasta un arquetipo ubicado con mucha precisión, creemos, más o menos en el año 125 después de Cristo. Cuando hablamos de arquetipo en crítica textual, nos referimos a un manuscrito que es prototípico, que supuestamente se encuentra detrás de los diferentes manuscritos de un texto determinado. Y por supuesto, estos manuscritos arquetípicos son hipotéticos, ya que cada manuscrito se deriva, a fin de cuentas, en última instancia, de los mismos autógrafos. En esta lámina tenemos un tipo de enmienda. En dos de los códices alejandrinos más antiguos del siglo IV. Fíjense que en la parte de arriba, en gris, tenemos ni más ni menos que el Códice Vaticano, que presenta una enmienda, si ustedes la notan del lado derecho, aquí, que trata de corregir un error muy común entre los copistas que se llama parablepsis. Ya lo veremos más en detalle. De momento, podemos decir que cuando se copiaba un manuscrito, en ocasiones el copista saltaba, había un salto en la mirada de una letra o un grupo de letras a una línea de aspecto similar, lo que provocaba errores involuntarios en la transmisión. Fíjense cómo se leería sin la corrección que le hacen aquí al margen, diría: no ruego que los guardes del maligno, a secas. Extraña petición, ¿verdad? Más bien, te ruego que los guardes del maligno. No, decía el texto sin la corrección: no ruego que los guardes del maligno. Y la parte que se añadió aquí como corrección es: no ruego que los quites del mundo, sino que una parte que por error de visión se fue. Quizás porque estaba rodeada de palabras arriba y abajo, de palabras muy similares, y entonces simplemente pasó de una línea a la otra y dejó esto sin copiar, una expresión que sí nos encontramos, por ejemplo, en el otro códice del siglo IV, el Sinaítico, aquí en color rosado, donde vemos que la lectura está completa. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, este códice sinaítico registra correctamente el versículo. Esto es Juan capítulo 17 y versículo 15. Y por supuesto, este tipo de situaciones, este tipo de correcciones hace que inevitablemente nos hagamos la pregunta de cuál es el texto original, en este caso del pasaje en Juan capítulo 15. La respuesta, el procedimiento para lograr la respuesta realmente no es tan complicado como pudiera suponerse. Y se considera, por ejemplo, para saber cuál de los dos textos es el correcto, bueno, pues consideramos en primer lugar el número total de los testigos que poseemos por una parte, y en segundo lugar consideramos también el contexto teológico para determinar la lectura correcta.
En primer lugar, la masa de testigos. ¿Qué nos dicen todos los documentos que tenemos nosotros en los diferentes tipos de texto? Realmente igualan entre ellos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Los documentos que tenemos nosotros en Juan 17:5 dicen esto. Entonces podemos tener una certeza con respecto a cuál es el correcto. Y por otra parte también tenemos el contexto teológico bíblico. Por ejemplo, en Mateo 6:13 vemos que el Señor, enseñándonos a orar, dice: y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Es la voluntad de Dios que seamos librados del mal. Y segunda de Tesalonicenses, que dice: pero fiel es el Señor que os afianzará y os protegerá del malo. De tal manera que esta cita, como aparece en el Vaticano, no concuerda ni con la masa de testigos, ni con la tendencia general en el Nuevo Testamento, donde Dios tiene especial cuidado por guardar a los suyos, y no, como diría aquí, no ruego que los guardes del maligno, simplemente a secas. Bueno, este es un caso realmente sencillo, del cual la respuesta no se vuelve algo muy complicado. Hay otros casos mucho más difíciles en cuanto a saber cuál es el texto correcto de un pasaje, sobre todo cuando tenemos varias variantes que están muy bien apoyadas por diversos y muy antiguos manuscritos. Esta es la tarea precisamente de la crítica textual. Entonces no nos resulta difícil quedarnos con la buena lectura. Vamos a pasar ahora a considerar las características del texto occidental. Tenemos nosotros aquí en el fondo el Códice Beza, un típico representante del texto occidental. Este códice viene del siglo V, algunos dicen que el VI, y este tipo de texto era conocido y era común en Italia, en Galia y también en la parte norte de África, en Egipto, y su arquetipo también puede retrotraerse hasta el siglo II. Este tipo de texto fue utilizado, lo podemos ver en citas de algunos de los padres de la Iglesia, de los padres apostólicos: Tertuliano, Cipriano, Ireneo, Tasiano, y su presencia en la zona de Egipto está demostrada por los papiros P38 y P48, ambos cercanos al año 300. Los manuscritos griegos más importantes que representan este tipo de texto occidental son precisamente el Códice Beza, del siglo V o VI, que contiene evangelios y hechos. Contiene Mateo, Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. También se cuenta dentro de ese tipo de texto al Códice Claromontano, también del siglo VI, que contiene fragmentos de las epístolas de Pablo. También se cuenta en este tipo de texto al Códice Washingtoniano de final del siglo IV o principios del V, que contiene los evangelios. De igual manera, las versiones antiguas latinas son testigos importantes de este tipo de texto y se encuentran dentro de grupos importantes, como por ejemplo las formas africana, la forma italiana, la forma hispana del texto latino antiguo. Y la característica dominante de este tipo de texto occidental es su paráfrasis muy intensa. Si me permiten ustedes, quiero recomendarles aquí un libro, si alguien quisiera leer en español el libro de Lucas y el libro de los Hechos en el Códice Beza. Recomendamos un libro que escribió el español catalán Josep Rius Camps, un libro que todavía se puede conseguir, que se llama Demostración a Teófilo.
Evangelio y Hechos de los Apóstoles según el Códice Beza, que está preciosamente hecha. Del lado izquierdo de las páginas tenemos el texto griego acentuado además del Códice Beza, y en la parte derecha una traducción extraordinaria hecha por Joseph Rius Camps, un libro que vale la pena tener en nuestras bibliotecas y nos familiarizaría de una manera muy importante con esta forma del texto occidental. Tenemos nosotros otro documento muy interesante con este tipo de texto, el Códice Efraimi Rescripto, que es un palimpsesto. Un palimpsesto, como dice aquí en el último párrafo de esta nota, los manuscritos, dice, ahora verá usted, dice, este manuscrito es un ejemplo destacado de la suerte que corrieron muchos libros antiguos de la Edad Media antes de la introducción del papel en Europa. Cuando la vitela, como se llamaba también así al pergamino, escaseaba, un escriba que no podía conseguir ese material solía tomar algún tipo de manuscrito al que no le daba mucho valor, lo lavaba o lo raspaba, le raspaba la tinta lo mejor que podía y luego encima podía escribir su libro. Este tipo de manuscritos tratados de esta manera se llaman palimpsestos. Y el Efraimi Rescripto es un palimpsesto que presenta características del texto occidental. Y presentamos aquí una vez más al Códice Washingtoniano para ilustrar el caso de una adición. En esta lámina tenemos nosotros aquí, en una vista ampliada en color como verde, tenemos nosotros una cita de Isaías 40:4-8. Pero generalmente, si nosotros vamos a nuestras Biblias o vamos al Nuevo Testamento griego, por ejemplo, el de Nestle o el de Cambridge, y otros, nos daremos cuenta que la cita es más bien corta, la que nosotros tenemos aquí en rosa, pero este códice copió no solamente Isaías 43, sino Isaías 40 del 3 al 8, que es lo que aparece aquí en este recuadro en rojo. Esta es una adición, no la encontramos en ningún otro documento. Pueden ustedes darse cuenta qué tipo de adiciones, es decir, el texto normalmente diría una voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas de Él. Y lo que sigue, todo valle se rellenará hasta el final, es lo que se aumentó en este códice washingtoniano. Así es que vamos a pasar ahora a hablar de las características del siguiente texto, tipo de texto, el cesariense. Tal parece que este tipo de texto se originó en Egipto. Tiene muy interesantes y buenos respaldos el papiro Chester Beatty, el papiro P45, del que se dice que fue traído quizás por Orígenes a Cesarea, donde fue utilizado por Eusebio y otros. También se dice que de Cesarea este texto fue llevado a Jerusalén, donde fue utilizado por Cirilo y un grupo de armenios que en épocas tempranas tenían una colonia en Jerusalén. Estos misioneros armenios llevaron este tipo de texto cesariense a Georgia, en donde influyó en la versión georgiana, como también en el manuscrito griego del siglo IX, el famoso Códice Corideti. Según parece, este tipo de texto cesariense tuvo una carrera larga y accidentada, de acuerdo con los puntos de vista de un buen número de eruditos. Se trata de un texto oriental caracterizado por una mezcla de lecturas occidentales y alejandrinas en el cual se puede observar un interés, un propósito de transformación, podemos decir, elegante de sus expresiones, una distinción que llegó a su culminación en el texto bizantino. El Códice Washingtoniano, decíamos hace un momento, que refleja, como otros manuscritos, una especie de collage de tipos de texto.
Por esto presentamos aquí al washingtoniano y presentamos una sección de él que tiene que ver con un tipo de texto cesariense que está marcado aquí en un recuadro rojo. En esta parte de Marcos, capítulo 16, podemos verlo. La sección es muy interesante porque presenta allí lo que se ha llamado el famoso Logion Frere, que es una adición al final largo de Marcos. Recordamos nosotros que Marcos parece que termina abruptamente en el versículo 8 con la partícula gar, algo que ha parecido extraño a muchos, pensando que ese gar sería algo así como una palabra pospositiva que indicaría la entrada de un pensamiento posterior. Y desde los primeros años de existencia del Evangelio de Marcos, algunos copistas no satisfechos con este final repentino, pensaron que había la necesidad de completarlo a partir de ese gar, porque les parecía que terminaba de una manera muy brusca, que le estaba faltando algo, y probablemente esto surgió de manera natural cuando se compara el final de este Evangelio de Marco con los finales de los otros evangelios. Entonces, a mediados del siglo II, algunos de estos escribas se dieron a la tarea de componer la pieza literaria que le diera, en su opinión, buen fin a este importante documento. Y de este esfuerzo, seguramente que de muy buena voluntad, la historia de la transmisión del texto ha registrado dos finales. Un final corto, que consiste en unas cuantas breves líneas, y el largo, obviamente más extenso, y que aparece en numerosas versiones del Nuevo Testamento. Pero aquí en este códice washingtoniano habría que añadir la aparición de otro fragmento, de otro segmento, compuesto aproximadamente en el siglo IV, quizás el V, y que fue insertado entre los versículos 14 y 15. A este fragmento se le llama Logion Frere, cuyo nombre, Frere o Freer, se debe al propietario del documento. Si nosotros leemos, digamos, nuestra Reina Valera y llegamos al versículo 14, nos damos cuenta de que les llama fuertemente la atención el Señor a sus discípulos, diciéndoles que les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Yo creo que el que compuso el Logion Frere le pareció tan duro este reproche que escribió una defensa de los discípulos después del versículo 14 y la insertó ahí. Y este breve pasaje solamente aparece únicamente en el Códice Washingtoniano, y vean ustedes cómo dice: ellos se disculparon diciendo: esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezca sobre las cosas impuras de los espíritus. Por ello, revela tu justicia ahora. Así hablaron a Cristo y Cristo les respondió: el periodo de años del poder de Satanás ha sido cumplido, pero otras cosas terribles se acercan, y para aquellos que han pecado fui entregado a la muerte para que se vuelvan a la verdad y no pequen más, a fin de que puedan heredar la gloria de justicia espiritual e incorruptible que está en el cielo. Y bueno, tiene un sabor apócrifo que ustedes lo pueden notar de una manera, yo creo que rápida. Así es que tiene esta particularidad el Códice Washingtoniano. Así es que en un tipo de copias, de manuscritos, perdón, tenemos un final corto, en otros tenemos un final largo, y en este en particular tenemos el final largo más la añadidura que acabamos de leer, que resulta muy, muy interesante. Pasaremos ahora a investigar el último tipo de texto, que es bizantino. A este tipo de texto lo caracteriza su esfuerzo por hacerlo parecer completo, hacerlo parecer muy lúcido, muy claro. Y sin duda los constructores de este tipo de texto intentaron pulir
cualquier forma ruda del lenguaje. Por ejemplo, se cambiaron vocablos donde en algunos manuscritos aparece la palabra catre, cuando el Señor le dice al hombre que sana, levántate, toma tu catre. Seguramente que catre parecía una palabra demasiado ruda, demasiado rústica, y entonces cambiaron catre por camilla. Quiero decir aquí que muchas de las lecturas variantes son de este tipo de texto, que muchas veces tienen más que ver con la coloratura que con el deliberado propósito de introducir un pensamiento nuevo, extraño. Realmente esto está ausente. Cuando nosotros hablamos de que nos encontramos miles de variantes, pues en realidad son este tipo de variantes que obedecen más bien al lugar de donde surge, de donde se copian los textos. Hermanos queridos, quiero decir aquí lo siguiente. Algunos pueden pensar que esto que enseñamos aquí, que hemos venido enseñando a lo largo de estos estudios, atentaría de alguna manera contra la fe de algunos o haría perder la falta de confianza de ellos en las Escrituras al venir a conocer estas cosas. Pero quiero que sepan que esta es la verdad de las cosas, perfectamente probada, perfectamente evidente que está allí. Y más vale que nosotros entendamos esto dentro de nosotros, en el contexto de nosotros que creemos en la plena autoridad de las Escrituras, que entendemos que las Escrituras son el instrumento de Dios maravilloso y singularísimo para la salvación, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero es mucho mejor que nosotros, entre creyentes, comprometidos con la palabra y con Cristo, estudiemos estas cosas, que permitamos que otras personas traten de explicarlas cuando en realidad muchas veces tratan de manipularlas. Y aquí permiten ustedes que mencione el nombre de Bart Ehrman, una persona, un anglicano que tal parece se había convertido a Cristo en los años de su juventud, pero después fue cambiando sus puntos de vista y se volvió a la fecha un radical enemigo de la palabra. Sus libros se traducen al español, están en inglés escritos originalmente y ya muchos otros idiomas. Y el mensaje de ellos, de este hombre, junto con otras páginas web que nosotros podemos atestiguar su presencia en el Internet, también están cumpliendo una función tan perversa y tan maligna de quitar el mérito y quitar la calidad divina que tienen las Escrituras, diciéndonos que son componendas humanos, que las Escrituras, en realidad a las Escrituras todo el mundo le metió mano hasta donde quiso y cambiaron y tergiversaron, y que en función de las diferentes controversias por las que atravesó la Iglesia, por ejemplo las cristológicas en el siglo IV o las trinitarias en el siglo IV y VI en el Concilio de Nicea y de Constantinopla, se tergiversaron copias, se hicieron copias nuevas, esto para apoyar los puntos de vista de los famosos padres conciliares, para fundamentar sus puntos de vista sobre la doble naturaleza de Cristo o sobre la Trinidad, etcétera. Y saben ustedes, esto realmente es un error grave porque ellos no nos van a platicar nunca, por ejemplo, de la adquisición, del descubrimiento de los famosos papiros Bodmer que anteceden entre 150 y 200 años a las discusiones trinitarias o cristológicas, documentos que están intocados y que presentan como, en este caso los papiros Bodmer o el Chester Beatty, presentan un tipo de texto muy antiguo, que es el que nosotros tenemos hoy en nuestros textos críticos griegos, de donde se han traducido muchas versiones de la Biblia, por ejemplo, en la Iglesia Católica, las ediciones diversas de la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, la Biblia de la Conferencia Española, en fin, hay una cantidad enorme y por supuesto muchísimas, si no es que todas las que existen en inglés, con la excepción de la King James,
y de las que se han publicado en Europa, todas dependen de este texto más antiguo y mejor, que es el que se presenta en el texto crítico de Nestle Aland, que ya va en su 28ª edición. Es mucho mejor que nosotros veamos y valoremos esta historia, en lugar de que nos la manipulen y nos pongan realmente grandes obstáculos para poder descansar nuestra vida totalmente en las escrituras. Además, viene un capítulo en estos estudios donde no solamente hablamos de corrupción, sino hablamos de restauración. Y este es un capítulo muy hermoso de estos estudios que estamos presentándoles. Decíamos nosotros que los constructores de este texto bizantino intentaron pulir cualquier forma que consideraron ellos como ruda o tosca del lenguaje. También ellos combinaron varias lecturas divergentes en una sola lectura expandida y armonizaron pasajes divergentes paralelos. Se dieron cuenta, por ejemplo, si estaban copiando Marcos, que había otros detalles del mismo episodio, detalles diversos que no estaban en Marcos, y entonces traían algunos de estos sacados de Mateos y de Lucas para completar a Marcos. Y este tipo de lectura, este tipo de tipo textual fue producido en Siria, luego fue llevado a Constantinopla, donde fue distribuido ampliamente por el Imperio Bizantino. Como representante mejor de este tipo de códice de tipo alejandrino es el Códice Alejandrino, y una grande masa de manuscritos minúsculos, que va, como nosotros hemos visto en la gráfica anterior del crecimiento de este tipo de texto, desde el siglo VI hasta la invención de la imprenta. Y este fue el texto de mayor uso y el único que fue autorizado por la Iglesia Católica. A este texto se refiere el gran Felton Hort, recuerdan ustedes de este hombre, que junto con Westcott publicaron una versión del Nuevo Testamento griego que causó furor y del que se vendieron más de 1 millón de copias. Se produjo en Inglaterra. Bueno, cuando eran tiempos en que realmente muchísimas personas en la iglesia hablaban griego, leían hebreo, había un enorme interés por las escrituras. Imagínense ustedes que en una semana la primera edición se agotó, creo que en 3 días, de más de 100,000 ejemplares. Estos tiempos han pasado, ahora parece que no nos importa tanto venir a las lenguas originales, algo que nosotros en Sociedad Bíblica queremos cambiar. Queremos revertir la tendencia e impulsar el amor y el interés por los idiomas originales. Bueno, Hort describe de esta manera las cualidades que los autores del texto bizantino parecieran estar más interesados, que era en resaltar lo lúcido, lo completivo. Estaban evidentemente ansiosos hasta donde les fuera posible, por supuesto sin recurrir a medidas violentas, en remover toda piedra de tropiezo en el camino del lector ordinario. Suavizaron el texto, lo adornaron, se deleitaron en poner pronombres a diestra y siniestra, conjunciones, expletivos, proveer enlaces de todo tipo, añadiduras de muy diversa consideración. Todo esto decía Hort, pero al final el resultado fue una forma blanda, sí atractiva, pero blanda, empobrecida en fuerza y en sentido, que resultó ser como mucho más apropiado para la lectura comunitaria, para la lectura rápida o recitativa, que para el estudio personal diligente. Y saben ustedes que el texto alejandrino, con su catre y todas esas palabras rudas, entre comillas, en realidad era un texto lleno de colorido, lleno de fuerza, que estas personas, por quererlo poner muy elegante, pues realmente a la final lo echaron a perder. Uno de los textos y de las añadiduras interesantes, hay muchas, pero quisimos traer a su consideración esta de Romanos 8:1, donde tenemos dos maneras de añadidura. Fíjense bien, el versículo 8:1 realmente termina donde ven ustedes aquí las letras negras.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. No había ninguna otra cosa. Y esta era la lectura de los textos alejandrinos y occidentales. Pero nos encontramos aquí en estos textos bizantinos dos tipos de añadidura que en realidad fue tomada del versículo 4. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nada más que la manera como funciona la expresión en el versículo 4 es distinta a la que podría llegar a tener si la colocamos en el versículo 1, pero esto parece que no les importó. Les era demasiado pensar en este tiempo que la salvación era realmente por gracia y que el hecho de estar en Cristo Jesús bastaba y sobraba para ser salvo. Tenía que añadir necesariamente algo, el trabajo del hombre. Tenía que decir que, bueno, sí, claro, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, siempre y cuando, porque este es el sentido que tiene aquí esta copia del versículo 4 y pasarla al 1, siempre y cuando andes conforme a la carne, no andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hubo dos maneras. Algunos manuscritos, como vamos a ver, se quedaron solamente con la parte roja que ven ustedes aquí, no marrón, sino roja de la segunda columna en textos bizantinos. Los que no andan conforme a la carne. Pero otros sí añadieron todo, sino conforme al Espíritu, como vamos a ver en la siguiente lámina. Miren, en estos textos bizantinos, los que añadieron las dos, dentro de ellos se cuentan todos estos minúsculos que ven aquí, que por cierto noten que ninguno lleva un cero, porque hay otros muchos que sí lo llevan del lado izquierdo. Y en eso se distinguen los minúsculos. Pero vean ustedes las fechas de estos minúsculos. Siglo IX, siglo XII, siglo XI, siglo XI, siglo XII, siglo XII, todos tardíos. En esto se encontraba esto que ustedes ven aquí. Es decir, añadiduras que venían dañando el pensamiento escueto, claro y maravilloso de Pablo, que nosotros leemos en los textos alejandrinos y occidentales. Cristo basta y sobra para la salvación. Y por otra parte, los manuscritos que solamente tenían la parte roja, es decir, los que no andan conforme a la carne, pues los tenemos aquí. Tenemos 3 ejemplos de minúsculas, tenemos algunos unciales, tenemos una forma de alejandrino que se llama atos. Es decir, el alejandrino, ustedes saben, es un tipo de texto del siglo V, pero este alejandrino atos es del siglo VIII o siglo IX. Todos tardíos. En cambio, si nosotros pasamos al texto alejandrino y occidental, nos encontramos que la parte breve, es decir, que termina en Cristo Jesús, punto, son documentos muy importantes, todos del siglo IV, por ejemplo, o algunos de ellos del siglo IV y del siglo XV, el Ephraemi Rescriptus, el Claromontano, el Sinaítico, el Vaticano, inclusive algunos minúsculos del siglo XIII, como vemos aquí abajo, del siglo XI, de 1320, que conservan la lectura breve. Es decir, no todos los minúsculos que conocemos tienen esta lectura adicional tomada del versículo 4 y llevada al 1, donde se convierte en un condicional. La lectura de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en el versículo 4, funciona como un consolidador, como un determinador de lo que es un creyente, no de una condición para ser salvo, sino, podemos decir, de un resultado de ser salvo. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un tema que se repite en 2 o 3 lugares a lo largo del capítulo 8 de Romanos. Aquí tenemos, fíjense, sin salir todavía de Romanos 8.1, algunos textos alejandrinos y occidentales que presentan esta lectura larga, pero quiero que noten ustedes que son correcciones, que tienen correcciones marginales, inclusive unciales alejandrinos, documentos que tienen esta lectura larga, pero que son al mismo tiempo objeto de una corrección. Tenemos, por ejemplo, este sinaítico
con un asterisco, lo que nos indica que es una copia del Sinaítico, pero con una corrección marginal. Igualmente un claromontano, un París claromontano que tiene un asterisco, lo que significa que ha habido una corrección ahí. Y por otro lado tenemos también correcciones marginales de tipo occidental en otras copias del claromontano que tienen solamente esta versión corta, los que no andan conforme a la carne. Así es que pueden ustedes más o menos darse una idea con esta pequeña muestra de qué es lo que ocurrió con Romanos 8.1, cuál es la historia textual que tenemos nosotros aquí, que llevó a lo que conocemos hoy como texto bizantino, que es el que aparece, por ejemplo, en la Reina Valera de 1960. El cotejo entre cientos de copias saca a la luz estas cosas. Podemos rastrear la historia textual de lo que tenemos hoy. Esta es la enorme utilidad de la crítica textual, que es amiga nuestra, no enemiga nuestra. Y bueno, de este texto bizantino finalmente emergió el Textus Receptus. Esta forma alterada de texto griego, que fue la más aceptada y reconocida, sirvió de base para la edición impresa que hizo Erasmo de Rotterdam, el gran humanista holandés, la cual llegó a ser famosa por su nombre latino de Textus Receptus o texto recibido. Tienen aquí un precioso mapa de la Basilea de los días de Erasmo, que jugó un papel importante en la manufactura del texto. Hablaremos pues entonces del contexto histórico que rodea a este famoso Textus Receptus, que estoy seguro será de su mayor interés. En el siglo XV todo viene a cambiar en la cultura occidental a través del invento de Juan Gutenberg de la imprenta, de tipos movibles. Ni qué decir, ustedes lo pueden percibir y lo saben bien, el enorme cambio que significó el invento de esta joya. Aquí tenemos nosotros una típica imagen de una imprenta aproximadamente de los días de Erasmo. Quizás el señor ahí de rojo sea el mismo Gutenberg, o algún prelado que fue a ver cómo iba la copia, no sé, de la Políglota Complutense, vayan ustedes a saber. A partir de la imprenta en adelante se podrían producir copias de libros de una manera muy rápida, económicamente y con un grado de perfección hasta entonces nunca alcanzado. Vean ustedes qué belleza de esta primera impresión de la Biblia que hizo Gutenberg. Es impresionante. Hasta aquí se regulariza el proceso del copiado, con sus errores inevitables. Y muy apropiadamente, la primera impresión importante de Gutenberg fue precisamente una magnífica impresión de la Biblia. Vean ustedes aquí qué cosa más hermosa, estos filos dorados, este adorno en la parte superior llena de flores, el león tomando la mano ahí del prelado en la letra inicial. Una obra de arte, como ustedes pueden ver. Cuánto avanzó la literatura con esto y la comunicación, por supuesto, en general. Aquí tenemos nosotros, como en la lámina anterior, la versión de la Biblia de Jerónimo, la famosa Vulgata Latina, la cual fue publicada en Maguncia entre el año 1450 y 1456. Y sin embargo, con la excepción de algunos pasajes, el Nuevo Testamento griego tuvo que esperar hasta 1514 para ser impreso. Y dos razones se le atribuyen a esta demora de casi 70 años. La primera de ellas fue lo difícil y costoso que resultaba la producción de tipos griegos de fundición. Miren ustedes, nos referimos a estos tipos griegos de fundición que eran necesarios para un libro de considerables dimensiones. En segundo lugar, otra de las razones que retrasó por tantos años la hechura del Nuevo Testamento griego, y quizá la más importante de las dos, es que la Vulgata Latina tenía un enorme prestigio.
y las traducciones en idiomas vernáculos no alcanzaron a anular la superioridad del texto latino, del cual provenían. Pero la publicación del Nuevo Testamento griego ofrecía a cualquier erudito, fíjense ustedes, como también nos las sigue ofreciendo hoy el conocer las lenguas originales y tener el Nuevo Testamento griego en la mano, ofrecía entonces y ahora a cualquier erudito conocedor de ambas lenguas una herramienta con la cual podía criticar y corregir la Biblia oficial de la Iglesia romana. Y no obstante, en 1514 salió de la imprenta el primer Nuevo Testamento griego como parte de una Biblia políglota que fue planeada 12 años antes, en 1502, por el cardenal Cisneros, al que vemos ahí. El texto hebreo, arameo y griego y latín fue impreso en la ciudad universitaria de Alcalá. Noten ustedes aquí en 3 columnas, el texto hebreo por una parte, la traducción latina, y aquí tenemos un interlineal, quizá el primero, donde tenemos el texto griego aquí, además con unos caracteres muy hermosos, como ustedes pueden ver, y la traducción latina inmediatamente debajo. Vaya trabajo que tomaron sobre ellos estas personas. Una enorme voluntad estuvo allí. Y esta Biblia se imprimió en la ciudad universitaria de Alcalá, ahí donde ven ustedes el mapa. Tenemos también nosotros una fotografía en su cuadro izquierdo inferior, donde aparece esta magnífica edición de la Biblia llamada Biblia Complutense. Y a pesar de que el texto complutense fue el primer Nuevo Testamento griego que se imprimió, no fue el primero que se publicó, es decir, que estuvo puesto en circulación. Esta fue la edición preparada por el famoso erudito y humanista Erasmo de Rotterdam, a quien tenemos aquí. Y no se puede determinar exactamente cuándo Erasmo decidió preparar la edición del Nuevo Testamento griego, pero durante una visita a Basilea en agosto de 1514, discutió con el editor Froben, a quien tenemos ahí, y yo creo que ya Froben y Erasmo anteriormente habían tenido una serie de encuentros, pero las negociaciones que ellos tuvieron parecen haberse roto durante algún tiempo, aunque fueron restablecidas después durante una visita que hizo Erasmo a la Universidad de Cambridge en abril de 1515. Fue entonces que Froben importunó a través de un amigo mutuo llamado Beatus Renanus, a quien tenemos ahí, para que se hiciera cargo inmediatamente de la edición del Nuevo Testamento griego. Y sin duda Froben, y dice piensa mal y acertarás, habiendo oído de la inminente salida de la Biblia políglota española y percibiendo que el mercado estaba listo para una edición del Nuevo Testamento griego, deseó capitalizar esta demanda antes de que la obra de Cisneros llegara a ser concluida. Así, la propuesta de Froben, que fue acompañada de la promesa de pagarle bien a Erasmo, aparentemente había llegado a su momento oportuno y Renanus fue un instrumento magnífico para cerrar este trato. Y habiendo ido de nuevo a Basilea en julio de 1515, Erasmo esperaba encontrar manuscritos griegos suficientemente buenos como para mandárselos al impresor, simplemente, y luego presentarlos con su propia traducción latina, en la que ya había venido trabajando de manera intermitente durante varios años. No obstante, le causó un enorme disgusto darse cuenta que estos manuscritos que tenía a la mano en aquel momento necesitaban de un grado de corrección antes de que pudieran ser usados como copias de impresión. El trabajo comenzó el 2 de octubre de 1515 y solo 5 meses después, un tiempo récord, después del 1 de marzo de 1516, la edición entera había sido concluida en un gran volumen que tenía más de 1000 páginas, que según el propio Erasmo decía que había sido precipitado más que editado. Para la mayoría del texto se basó Erasmo en una base muy
exigua, muy mínima. 2 manuscritos más bien inferiores de una biblioteca monástica de Basilea. Ahí había ido para ver qué era lo que conseguía. Y uno de los evangelios, o sea, de estos 2 documentos inferiores, uno tenía los evangelios y el otro tenía los hechos y las epístolas, y decíamos inferiores porque fueron copias de aproximadamente el siglo XII. Erasmo comparó los manuscritos con 2 o 3 de los mismos libros, corrigiendo ocasionalmente para el impresor. Noten ustedes cómo a estos mismos manuscritos, Erasmo les añade, por ejemplo, aquí en la parte superior, una serie de notas, tanto en la parte superior como marginal. Aquí tenemos otras correcciones, tachaduras en el texto. Y estas correcciones muchas veces venían en el margen, otras veces venían entre líneas del mismo manuscrito. Y aquí presentamos otros ejemplos de este uso tan desaseado que hizo Erasmo de los manuscritos, que seguramente se convirtió en una pesadilla para los que tenían que formar con los moldes aquellos de plomo para poder imprimir este Nuevo Testamento. Toda una pesadilla. Noten ustedes, aquí hay otras tachaduras. Si no estaba Erasmo ahí con ellos, era sencillamente imposible saber qué era lo que realmente estaba diciendo el texto. O sea que Erasmo se obligó a estar cerca de los impresores seguramente para poder descifrar lo que estaba aquí. Miren ustedes, otras correcciones arriba, al margen. Tenemos otra. Vean ustedes las tachaduras en el texto. Y para el libro del Apocalipsis, Erasmo no tenía más que un manuscrito, también del siglo XII, que había tomado prestado de su amigo Reuchlins, al cual desafortunadamente le faltaba la última hoja. Y para estos versículos, lo mismo que para otros pasajes, en donde el texto griego del Apocalipsis y el comentario que venía adjunto resultaban indistinguibles por estar tan mezclados, Erasmo tuvo que depender de la Vulgata latina y traducir del latín al griego. Al respecto, el editor Scrivener declaró, dice, este es el libro con más errores que he conocido. Y por supuesto que en esta traducción que hizo Erasmo del latín al griego, Erasmo se inventaba palabras que puso en el Textus Receptus, como la palabra que aparece aquí en amarillo, acathartitos, supongo, que no aparece ni en el Nuevo Testamento ni en toda la Septuaginta. Es probable que lo que haya querido decir es ta acathartatis. Todo esto que hemos venido comentando, y como era de esperar, era una verdadera audacia, un atrevimiento. Lecturas que se encuentran aquí y allá, propias del griego muy particular de Erasmo, que nunca han sido halladas en ningún otro manuscrito griego conocido, pero que no obstante han sido perpetuadas hasta el día de hoy en las impresiones del llamado Textus Receptus. Incluso en otras partes del Nuevo Testamento, Erasmo introdujo ocasionalmente en el texto griego material tomado de la Vulgata latina. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, 6, la pregunta que Pablo le hace en ese momento de su conversión en el camino a Damasco, que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta es una obvia interpolación que procede de la Vulgata. No está en los otros textos griegos, no la encontraremos en textos alejandrinos occidentales. Esta añadidura que no se halla en ningún manuscrito griego en este pasaje formó parte del Textus Receptus, el cual Casiodoro de Reina tomó, porque no tenía el hombre otra cosa de dónde tomar más que ese Textus Receptus, lo tomó como base para su versión de 1569, la cual es perpetuada en sus muchas revisiones actuales hasta el siglo XXI. Y hay además otra interpolación en este Textus Receptus, que es la que vemos aquí, el famoso Comma Joanneum.
que no está respaldada por ningún manuscrito griego antiguo fidedigno. Está en Primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, que es la que tenemos aquí en esta lámina. Y que Erasmo se vio obligado a introducir en el texto a causa de los ataques de los editores de la Políglota Complutense. En definitiva, el texto del Nuevo Testamento griego de Erasmo está basado no en más de 6 manuscritos minúsculos, que son los que les mostramos aquí. Estos son los 6 manuscritos en los que se basó el Textus Receptus. El más antiguo y mejor de ellos, un minúsculo del siglo X, y que en muchas partes concuerda con el texto uncial antiguo, fue el que Erasmo descartó, pues eran tantas las diferencias con estos que tenía aquí del siglo XII y siglo XV, que de plano lo dejó de lado. Fíjense ustedes, aquí tenemos los manuscritos en los que se basó. Vean ustedes las fechas, todos documentos tardíos. Ningún documento de tipo alejandrino aquí. Es más, no se descubrían todavía. Aunque algunos dicen, fíjense, que cuando Erasmo andaba buscando documentos, alguien lo envió a Roma y dicen, pero esto no es comprobable, que Erasmo tuvo en las manos el documento vaticano, que se le mostró a Erasmo y lo vio, y pudo leer algunas cosas en él que le parecían tan diferentes de lo que él conocía que de plano dejó a un lado el texto vaticano. Pero esto parece algo así como una leyenda urbana que habría que checar con muchos detalles. Aquí tenemos ilustraciones a todo color de algunos de estos documentos que parece ser que se escaparon de las tachaduras y las enmendaduras. Tenemos este otro que está aquí a la izquierda, al lado del mapa de Basilea. Lindos trabajos, lástima que eran tardíos. Hubo muchas ediciones del Textus Receptus, aquí las tienen ustedes. 5 ediciones, desde 1516 a 1535. Y tuvo más de 30 ediciones que fueron realizadas sin autorización en Venecia, en Estrasburgo, en Basilea, en París y en otros lugares. Y subsiguientes editores del Textus Receptus, como por ejemplo podemos citar a los hermanos Buenaventura, a Elcidir, al mismo Teodoro Beza y otros, a pesar de haber realizado un número considerable de alteraciones en estas ediciones, continuaron reproduciendo vez tras vez esta adulterada forma de texto griego, asegurándole una preeminencia tal que llegó a convertirse en el texto normativo, en el Textus Receptus del Nuevo Testamento, y por más de 500 años resistió y aún sigue resistiendo los esfuerzos de eruditos por desplazarlo en favor de un texto más fiel. Y por último, tenemos nosotros 5 puntos que presentamos aquí para ver cómo el Textus Receptus nos presenta en sus alteraciones situaciones que deslucen de alguna manera estos 5 puntos que mencionamos aquí. La gracia, la soberanía de Dios en el llamamiento, exalta la exigencia de las obras humanas para salvación, opaca la esperanza mesiánica, ablanda el nervio en general del texto sagrado. Tienen ustedes los textos. Hasta hace poco, antes del siglo XX, el Textus Receptus ha servido como la única base de traducción del Nuevo Testamento en muchos lenguajes vernáculos de Europa, incluido el castellano. Y ha sido tan supersticiosa y pedante esta inmerecida reverencia que los intentos por criticarlo o enmendarlo han sido interpretados como un sacrilegio. Todo esto a pesar de que su base textual es esencialmente un manojo de manuscritos tardíos, escogidos al azar. Por lo menos en una docena de pasajes su lectura no está respaldada por ningún manuscrito griego conocido hasta el presente. Esto en comparación con el texto crítico, que cuenta con 5.900 documentos de respaldo. Así es que pues tenemos que tomar, todos los que estamos oyendo esto, una decisión y una posición con respecto a esto. Agradezco muchísimo su atención y sean bienvenidas las preguntas. Muchas gracias.